Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro como siempre una invitada muy especial, Dani Vega, bienvenida. Se Hola, nos dio. se nos dio. Fue difícil encontrar el momento, dos Sí. agendas muy apretadas, la verdad. Oye, como te venía diciendo, primero que nada, felicidades por el trabajo en el que te encuentras. Creo que es uno de los, no, no, a título personal lo digo muy, como que te tienes que reinventar en esta área, o sea, yo lo veo así. Entonces, 100%. cuéntame un poquito cómo fue adentrarte en este mundo de la me dices que estás hace 3 meses trabajando Sí, con esta empresa y cómo fue este se, proceso. se comenzó este proyecto en el que primero, o sea, creo que coincidencialmente salí de la empresa en la que estaba trabajando Ujú, y me llega así un amigo que es quiteño, me dice, oye, estamos buscando gente que sea morlaca, porque ellos nos dicen morlacos ujú. a los cuencanos. Y nada, mandé mi carpeta, pero así como que, a ver qué pasa, ¿no? Ok, Pero a mí me encanta la posta, me encanta el periodismo que hacen, me encanta la comunicación, cómo llevan, y creo que esa es la intención de ellos, ¿no? Tener una nueva forma de comunicar las noticias que son ujú. súper importantes y creo que su target son los jóvenes, Sí, somos total. nosotros. Ajá. Entonces me llega y después, creo que de 3 semanas que ya tenía otro trabajo, Ujú. me dicen que soy parte del equipo, que soy de las Ok, seleccionadas para formar parte de la posta Cuenca. qué bacán. Qué gara, qué gara, Ujú, qué gara. Fue súper chévere y de ahí justo nos dijeron que teníamos una capacitación y me dijeron, ya estás adentro. Nos ujú. dijeron, va a ser tu sueldo, esto es lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con una semana de capacitaciones en Quito, para que vean cómo es la movida y cómo es la posta. Ujú, Y desde ahí ya empieza la aventura de la ujú. posta, sí. Oye, y sobre todo lo que tú dijiste, el target al que se dirigen es un público joven, obviamente va a haber un público adulto, pero creo que incluso la manera en la que se consumen noticias hoy en día es un poco más, no sé, light, por así decirlo. ¿En qué sentido? Que te ponen una noticia que sea más digerible, ¿no? O sea, que no te pese tanto leerla y con esto tema medio políticamente correcto. Siempre pongo el ejemplo del comercio, de que ahora ponen las noticias en Instagram con el Michimercio, o Sí. sea, de una manera tan bacán que te obliga a leer toda la noticia y a veces no te das ni cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo es quizá para una joven, o sea, trabajar con personas que quizá como que son Andrés Boscan y Luis Eduardo Vivanco, ¿no? Que tienen este chip, obviamente de ser serios en lo que están transmitiendo, pero a la final, no sé, ¿cómo conectas con ellos para que el trabajo ruede y salga bien? Ah, bueno, es súper chévere porque aparte soy la más pequeña de toda la posta. O Ah, tú sea, eres la menor. soy la menor de toda la posta Cuenca y Ok, la posta nacional. ujú, Entonces, yo creo que ellos saben conectar con el público y no creo que está tan enfocado también a los jóvenes, sino también creo que son los medios que están como que migrando a los medios digitales. Y es como que total. cómo Sí, mo- ver, cómo, o sea, cómo masticar estas noticias para darles a la gente, o sea, ujú, para que se informen también es súper importante, pero ellos tienen una forma de conectar, creo que es súper chévere de saber lo que está en tendencia y lo que ujú, le gusta a los jóvenes y ujú, como que de sacarle una noticia seria a poder hacerle algo más ligero y decir, oye, esto exacto. está pasando, Ajá. date cuenta, Ajá. sí. Y lo bacán de esto, no sé si estás de acuerdo en esta idea, supongo que sí, con esto de los medios digitales, es chévere porque es un periodismo independiente y no le debes a ninguna empresa, ¿no es cierto? Más que a los propios creadores que, chévere, tienen una ideología un poco, o al menos lo que se ve es revolucionario, aunque está claro que todos tienen sus detractores y en este caso no es la Sí. excepción. Hay mucha gente que ha criticado a la posta, pero bueno, si no te critican es que algo estás haciendo Sí, mal, creo sí, yo, ¿no? sí, 100%. Lo primero que cuando tuvimos la primera reunión con Luis Eduardo, y yo era fan de Castigo Divino, o sea, siempre veía electoral y todo, porque era una forma de informarse, ¿no? Ujú, Y fue súper chévere porque, como te comentaba, Luis Eduardo es la persona que tú ves en pantallas, es la persona que es. ujú, Entonces, fue una súper chévere experiencia. Y lo primero que nos dijo es, la posta es un medio donde te odian o te aman. O sea, ujú. esto es lo que nos da a nosotros toda la validez, o sea, nos van a odiar y nos van a amar, o sea, Y, reciban todo el hate del mundo, te van a amar, pero ya, eso es. y has recibido quizá ya comentarios negativos de Sí, gente, o oye, sea, ¿cómo si estás ahí? Cosas así. sí, todo el tiempo, la Ok. posta recibimos un montón y, o sea, ahora que somos nuevos, yo Ujú, me estoy encargando de todo el canal de TikTok, soy ujú, la TikToker de la posta ok. oficialmente, la más joven, la que más entiende. Y todo el tiempo nos están diciendo, ay, esto, que tú, que no sabes nada de política, ¿quién va a ser, cómo vas a saber quién es la prefecta? Me dijeron, Ujú, hablas con la papa en la boca, y yo así. ujú, O sea, pero eso es lo primero que nos dijeron, nada se tomen personal, o sea, la gente es mal. Y ujú, me di cuenta que la gente puede ser muy mal este ujú. tiempo. Pero bueno, creo que esa es
la cosa, esos son los retos, ¿no? Y creo que, como digo, o sea, creo que incluso el hate te ayuda a madurar un poco Un montón. cuando tú sabes surfear estos momentos, estas instancias negativas, porque a mí me pasó algo cuando hubo el último paro de julio, no me acuerdo Sí, cuándo fue, julio. junio, julio. Ya. Pasó que publiqué un clip, yo suelo sacarle clips del podcast y lo publiqué porque había uno con Juan David Acurio, que era presidente de la FEUE, donde le criticaba a Lazo Ujú. con respecto a lo de la CNCI. Entonces cayó como anillo al dedo y dije, voy a subirle esto, porque me pareció un momento oportuno por por toda la Por el temática tema y que todo estaba eso. pasando. Claro. Y mucha gente comenzó a criticarle, decirle, bueno, o sea, y yo cometí el error de quizá estar en un momento tan de incertidumbre, de estrés, de no saber qué va a pasar, que caí en eso. Pero yo siento que si no hubiese caído en eso, no hubiese aprendido que no debes realmente caer con las personas que te tiran hate, porque al final 100%. siento que, no sé qué opinas tú en ese sentido, que las redes sociales incluso te dan una ilusión de intercambio de información, un debate, cuando realmente no es así. Es como que una persona intentando imponerte lo que ella está pensando y tú muchas veces quizá también inconsciente o conscientemente caes en eso, ¿no? Sino más bien quizá dejar esas conversaciones virtuales de lado y más bien en la vida real, digo yo, toparte con gente donde realmente puedas intercambiar información, ¿no? Porque en redes sociales es muy, si no imposible, dar tu punto de vista en un video de 1 minuto, de 30 segundos o un tweet de 150 caracteres, entonces, ¿crees que también eso te ayuda incluso a como sintetizar ideas Sí. para poder dar una noticia que sea lo más veraz posible? Sí, 100%. Sabes que yo al estar trabajando en un medio de comunicación digital me di 100% cuenta de que las redes sociales son buenas y malas a la vez. Ujú, O sea, a la final es como tú dices, o sea, la gente está ahí para botar un montón de hate y decir, o sea, yo pienso esto y me vale ujú, lo que tú digas. Entonces, como que tratar también de decir, bueno, y no, ya solo decir tu punto de vista y ponerse a pelear con alguien, responder comentarios, o sea, no, ya a la final creo que el diálogo en redes sociales es imposible. ujú, Yo creo total. que si quieres tener un diálogo real, es en persona y es como que diciendo, bueno, quedemos en esto y tengamos un diálogo real, porque o sea, tú no sabes ni siquiera con quién te estás comunicando. Eso es lo malo de las redes Ujú, sociales, como ujú, la parte en la que vienen un montón, nosotros tenemos un montón de troles que vienen un montón ahora de partes políticas, en donde o sea, todo hate, o sea, ¿cómo nos vamos a poner a dialogar con gente que ujú, no conocemos? ujú, O sea, que no existe. ujú. Y sobre todo creo que en las redes sociales también mucha gente, cuando no comprendes el cómo funciona, ponte los algoritmos, caes en el juego de quizá, no, valga la redundancia, no saber jugarlo, ¿no? Por Sí, ejemplo, hay gente 100%. que se dedica a comentar o a criticar a gente por un contenido que no le gusta, sabiendo que si tú le comentas y le das tiempo de visualización, ese contenido se hace más viral porque es algo que está entreteniendo a la gente, ¿no es cierto? Entonces creo que también el desconocimiento, perdón, de cómo funcionan las redes sociales te pueden llevar a que jueguen en tu contra, por eso que pueden ser perjudiciales así también, Claro, ¿no? por eso el que te quiere y el que no te quiere te da likes, te da Exacto. literal, te da Ujú. todo el contenido. Y de hecho alguna vez escuché que los haters son como fans de closet, Ajá, porque alguien que le guste tu contenido puede amarte en silencio y decir, A mí me gustan las noticias que da Dani", pero no te lo dice. En cambio el hater como que no puede callarse, es es como el que que, está pendiente, así exacto, no, y la primera publicación, el primer video total. Ujú. le voy a comentar, le voy a ver. Entonces eso te da tráfico al final a tus redes sociales, a tu Exacto, contenido. total. Y en la parte personal, ¿sientes que también te ha ayudado quizá, como tú dices? Y me parece un poco, si uno lo sabe canalizar de la mejor manera, me parece un poco estoico de parte de las personas que logran canalizar eso, porque hay un principio filosófico del estoicismo que es la ignorancia de la acción externa, que es todo lo que venga de fuera, si no te suma, déjalo. Entonces creo que las redes sociales, si bien es cierto que al principio te puede molestar, que porque no estás acostumbrado a que tanta gente te tire hate o te tire Ujú. mierda o hable mal de ti, pero si lo surfeas, creo que más allá de tu trabajo te ayuda en tu vida personal, ¿no? Sí, 100%. Aparte de que tengo un equipo, somos 7 personas que conformamos La Posta Cuenca, nos apoyamos 100%. La parte de redacción, que son los periodistas, el productor audiovisual y yo, es como, no, o sea, ellos ya han estado un poco más adentro de este mundo del periodismo en el que están con cámaras y todo, o sea, Ujú, y lo primero que nos dijeron es no hagan caso, o sea, ya como que tienen que ponerse duros y ya.
O ujú, sea, todo lo que venga de afuera, como tú dices, chao. Si no es positivo, que ujú. no. Entonces, obviamente cuesta. Yo sí me quejo y les digo, ay, no, me siento mal y todos, pero ellos no, no te importa ni le conoces, ¿quién va a ser? Entonces, sí, creo Y que es un proceso también. totalmente, totalmente, ¿no? Yo Y siempre digo, dependiendo de qué persona es, porque a lo mejor yo he trabajado un poco más en mi salud mental y todo, ujú, y a lo mejor siento que no me, como que no me afecta tanto, pero puede venir otra persona o puede ser otra persona que le va a afectar un montón. Entonces yo creo que eso es lo que la gente no se da cuenta. O sea, ujú, cuánto puede afectar tu comentario, cuánto ujú. puede afectar lo que tú dices a una persona. Ujú. Incluso también depende quién te lo diga, porque no es lo Ujú. mismo que te diga, o sea, voy a sonar un poco quizá extremista con lo que voy a decir, no, no es lo mismo que te diga, yo, por ejemplo, a ti eres una inútil, perdón, No, el ejemplo, a que te diga tu mamá o tu papá. ¿Me claro, explico? Depende de quién venga ese comentario, depende de ese vínculo afectivo que tienes. también. Entonces, creo que uno, hay que tomar en cuenta esa variable, que Mm. muchas veces es gente que no te conoce y que te está criticando, no conoce el proceso que hay detrás. Y dos, sobre todo lo que estas palabras que les ha dicho Luis Eduardo de no se lo tomen personal. O sea, porque a la final creo que la crítica no va a la persona, sino a la empresa en El general, ¿no es medio en el que cierto? estás, o sea, Ajá. solo por pertenecer a la posta ya, ya te odian, o Ujú, sea, sin saber cómo fue tu carrera, eso le pasa mucho a los periodistas que están trabajando conmigo, y es como que solo por pertenecer a un medio que la gente odia, ujú. que no conoce. Claro, porque si la misma Dani quizá haciendo literalmente en tu TikTok personal las mismas noticias, quizá no recibas la misma cantidad de hate Hate, que ni, no recibes ajá, acá. Claro. Es que, 100%. ¿y por qué crees que a los ojos de muchas personas la posta tiene como que esta fama de un poco haberse vendido y todo? O sea, como te digo, las críticas siempre van a estar, Sí, pero siempre. desde tú ya viviéndolos desde dentro, ¿por qué crees que existen estas Yo siento que críticas de parte del público? parte de lo que estamos viviendo, porque ahora estamos viendo mucho hate por el contenido que hemos sacado una Ujú, semana ya del lanzamiento de noticias fuertes, criticando a la política cuencana, que creo que eso, o sea, son medios de comunicación, no voy a decir envidiosos porque envidiosos no es la palabra, pero es medios de comunicación que no hacen lo mismo que La Posta. Y La Posta, para mí, es el medio de comunicación más posicionado a nivel nacional, que tiene más contenido, que tiene más seguidores y todo. Y es porque la gente, porque La Posta migró, o sea, fue a un medio es un medio de contenido ujú, digital que sabe comunicar, o sea, sabe comunicar de una manera diferente, ujú, más interesante. Y es lo que a lo mejor otros medios todavía no pueden, o sea, ujú. no pueden migrar de lo digital porque no les va bien. Ujú, Y yo creo que es la forma de comunicar, o sea, nadie va a hacer un meme, hoy día hicimos un meme con la cara del Pedro Palacios en un gato, eso no va a ser el universo. ujú, Entonces es ujú, como que lo desafiante de hacer contra ujú. las cosas, o sea, irnos contra las reglas y hacer, o sea, hacer periodismo, Ajá. pero hacerlo de una manera diferente. Es que en este caso juega mucho el papel de la, digamos, de la misión y la visión de la empresa, por Ajá, así decirlo. 100%. Y los cabecillas de aquí tienen esa misión y esa visión, como que ser más irreverentes, ser políticamente incorrectos, si hay que criticar las críticas, se critican las críticas, o sea, son más crudos en ese sentido que vemos que la televisión, o sea, yo incluso uno de mis primeros videos en YouTube es acerca de la televisión basura, Ujú, porque en nuestro país hay mucho de ese contenido, sí, o sea, y lamentablemente tú ves programaciones como, no sé si ahora estarán dando, pero yo cuando era niño llegaba y lamentablemente a veces prendías la televisión, estaba dando Vamos con todo, Calle 7 que esos programas, y combate. la combate, exacto, que y el periodismo todavía que daban las noticias que a ellos les convenían, quizá manipulando muchísimo la información, y eso es algo que se sabe hoy en día, ¿no? Pero Ujú, entonces la televisión, ayer leí una frase muy buena, no me acuerdo de quién era, pero que decía la caja de bobos o algo así, ujú, donde mucha gente realmente idiotiza a las personas porque te tiene sumergido en un mundo de entretenimiento, ¿no? Entonces creo que romper esos paradigmas que hasta el momento se nos ha dado es cagadísimo. Y, 100%. y, y, y sobre todo, no sé si te ha pasado, yo pongo un ejemplo muy sencillo que quizá tú tienes una ideología hasta cierta edad por creencias que te han Sí, impuesto. Llega un 100%. momento donde eso se rompe, primero te sientes como que desnudo psicológica y emocionalmente que dices, verso, todo lo que yo viví creyendo es una mentira. Entonces creo que esta incomodidad que genera este tipo de periodismo causa el mismo impacto en la sociedad, ¿no? A nivel masa. 100%. Y lo que nos pasa es que justo lo que hablamos con Anderson, y es que teníamos una capacitación, no es de las típicas que te vas y te dicen, esto tienes que hacer, es como que, cómo hacer que sea posta.
cómo hacer que un contenido sea contenido de la posta, Ujú. porque es algo que a ellos les identifica. Entonces Total. fue una semana llena de cómo hacer memes. Tienes que tener una cultura memística. Dijeron, Ajá. vea muchos memes, siga muchas páginas. Entonces, ¿qué otra empresa no te va a decir? Una Ujú, empresa de un medio de comunicación tradicional. ujú, Entonces, yo creo que eso hace la diferencia. Y aparte, es como ese ambiente. O sea, tú ves la posta en redes sociales y es la posta en persona, llena ujú, de periodistas, llena de chistes. O sea, ujú, te juro que a mí siempre me ha gustado un poco la política. Y el estar en la posta Cuenca me ha abierto los ojos y también me ha abierto muchas, como que, n- no sé, ideas de cómo se lleva la política. Y más ahora en Cuenca. ujú. Entonces, eso. Y es full Ujú. interesante esta mezcla del periodismo, de hablar de política con las nuevas generaciones, ¿no? O sea, el contenido de redes sociales, Sí. como dices, esta cultura memística que estamos viviendo hoy en día, de que si tú no conoces tal imagen de un meme es como que si no estuvieras en nada, ¿no? Entonces creo que mezclar estas dos cosas es muy interesante porque yo digo que cuando logras converger dos cosas que aparentemente no tienen un sentido correlacional y lo haces algo único, ahí es cuando te vuelves creativo. Y eso hemos Ujú. hablado con muchos de los artistas que han venido acá, que por ejemplo mezclan dos cosas, o sea, dos, no sé, por ejemplo, mesa y cerveza. O sea, y haces un concepto único donde dices, en esa mueblería venden mesas exclusivamente para beber cerveza. Entonces, pero le das una identidad. Y creo que generar esa identidad es algo muy complicado, pero sobre todo cuando tú ves un video que quizá no tengas el loguito de la posta, pero sabes que es de la posta. Claro, ¿No es sabes la cierto? comunicación que lleva la posta, y a Exacto, nosotros nos pasa eso un montón, porque todos los días tenemos reuniones creativas, y creo que hay que ser muy creativos también para estar ahí. total. A veces es como que te sientes y dices: "Y ahora, Ujú, vamos a ver memes". Y también, como tú dices, es juntar como que algo que no tiene nada que ver con algo político, que a lo mejor es tan serio, y tú dices: "¿Y ahora cómo? O sea, ¿cómo hago que ujú, encajen ujú. juntos?". Y de Es hecho, un proceso súper largo. no sé si Ajá. has visto o has consumido alguna vez stand-up o stand-up comedy y todo eso. Creo que la comedia desde tiempos medievales, de hecho, Ujú. el bufón que se sentaba al lado del rey, todo eso como que cumplía o cumple hoy en día ese rol, ¿no? Ahora quizá de otra manera que antaño, pero hoy en día es como que yo lo veo que el arte debe ser subversivo, o sea, debe de Sí. hablarte de cosas que están pasando, o sea, si el arte no cumple ese rol social, siento que es un desperdicio Ajá. de material, digámoslo así. Entonces, ponte, hay un monologuista español que se llama Dani Rovira, que él en dos o tres monólogos te habla, o sea, vos te ríes y te cagas de risa, pero dices, Ujú. versos, sí, nos están viendo las huevas. O sea, como que te deja de una manera tan sutil el problema, te hace reír a la par, pero sobre todo entras en un estado de reflexión, decir, chuta, o sea, sí, es verdad, lo que me está diciendo está pasando. Entonces yo creo que también es como que el meme, en este caso de redes sociales, como que le da ese colchoncito para que la noticia no sea tan seca, tan cruel Ah, y que sea, como dices, más digerible, ¿no? Y cómo fue el proceso, o cómo usas eh, tu carrera sí, porque soy un ignorante en este tema. en diseño. Dices que, bueno, acabaste tu carrera, eres diseñadora gráfica. ¿Cómo converges esas dos partes, no? Que debe ser una herramientaza para ti lo que es Sí, tu sí. carrera. Aunque la carrera de diseño siempre le tienen como que junto a la creatividad y todo. Ajá. Y es súper, o sea, sí es como que fue súper difícil adaptar porque, o sea, vengo de, o sea, de una carrera que no te enseña a hacer memes o Ujú, cosas así. Pero es full chévere como que adaptar las cosas que están a mí me gusta un montón, el diseño va con la tendencia para mí, entonces como que todas estas cosas que son tendencias y adaptarles a este medio de comunicación, o cómo se adapta el diseño gráfico a una empresa de política, ujú, a un medio digital. sí, Entonces, es súper chévere y más que eso, creo que yo me encargo de la creación de todos los logos que sacamos, que todos ujú, están viendo, o sea, es tener la creatividad todo el tiempo y decir qué va con esto y es 100% diseño, o sea, ujú, todo. A lo mejor hay gente que diga: "Ay, no, ella solo está ahí y solo hace memes". O sea, ujú, no, ¿qué hay detrás de todo ese trabajo ujú. que es? Todo eso es creatividad 100%. Es que yo Ajá, hace unos,
una semana atrás vino Tuga Lines, que es un diseñador Sí, también, sí, y él dice, o sea, algo muy interesante y yo siempre he repetido esta frase en todos los podcasts, que para poder entender al árbol tienes que ir a la raíz, sí. ¿no es cierto? Entonces yo siento que detrás de cada imagen gráfica hay una Ujú, lógica, o sea, por ejemplo, incluso mezclándolo con la psicología, ¿por qué usas ese color? ¿Por qué haces ese diseño? ¿Qué te está transmitiendo este dibujo? O sea, tiene una lógica que aparentemente a una persona que no conoce no va a entender la lógica, valga la redundancia, detrás de lo que estás mostrando, ¿no? sí. Entonces, el trabajo que tú tienes, de hecho, supongo que, no digo, no sé si sea estresante, pero sí el que tienes que estarte reinventando todo el Sí, todo tiempo, el ¿no? tiempo y todo tiene un concepto atrás. O sea, si Ujú, hago esto es porque tiene algo atrás o porque tiene un porqué de las cosas. ujú, Y sí, siempre hay que, creo que también es siempre estar en las tendencias, siempre ver lo que es actual. O sea, creo que es un trabajo constante y ujú, súper estresante. ujú, Trabajar en un medio en el que tiene que salir la información ya y que tienes que hacer un TikTok y tienes que hacer un video creativo, porque no es solo voy a sacar una plana de noticias, sino es como voy a explicarle a la gente para que entienda que como que porcentajes a lo mejor hasta de dineros así gigante, ujú. cómo voy a hacerle, cómo voy a condensar toda esa información en un meme o en un video para que la De ley. gente se quede, Ujú, porque eso es súper importante. Siempre nos dijeron, tienes 15 segundos en donde la persona va a ver ahí, o ujú. menos, creo que son 3, no estoy Sí, segura de eso, pero es para que le enganches. para que le enganches a la Ujú, gente. Entonces, como que como tanta información puede ir en un video. ujú, ¿Qué hay detrás de eso? O sea, eso ujú. es lo que la gente no se da. Es como que, ay, no, ellos no hacen periodismo, eso no es el periodismo. O sea, no, porque todo es una investigación que dura, nosotros hemos estado en una investigación de casi 2 meses Ujú. para condensar un video de 3 minutos. Y yo creo que saberlo sintetizar es lo más Es, complicado de todo, ajá, y lo porque ver qué es lo importante y es qué no. como, es cuando estabas en la U y Ajá, leías un libro y por poco subrayabas todo y decías, es que todo me parece importante, ajá, ¿no? Entonces creo que tener esos ejercicios incluso te ayuda a hacer, a desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Y no sé 100%. cómo es en este caso, por ejemplo, te lo hablo a título personal. Yo cuando empecé a crear los videos de TikTok, así con psicología y todo eso, como que vas buscando tu estilo, por así decirlo, y vas emulando quizá a otras personas, por ahí dices, ah, ve, este man dice esto al inicio, entonces como Ujú, que le engancha a la persona, pero llegó un punto donde dije, ok, esto es así, asado, cocinado, pero vamos a hacer algo que a mí me gustaría ver. ¿Me sí, explico? O sea, es algo que a mí, ¿qué me gustaría hacer? ¿Cómo me gustaría encontrar un video en TikTok? Entonces fue como que darle lo que tú dijiste, esa esencia a ti, y esa esencia, perdón, a lo que estás creando, sí, y sintetizarlo, perdón, y mandar una noticia que sea una veraz, otra clara y concisa, ¿no? sí. Porque puede que sintetices información, lo hagas bien, pero A la final la persona no se queda con nada, es como que no entendí. exacto. Pero Sí. ahí, ¿qué opinas tú? Surge para mí otro problema, porque la gente, por ejemplo, puede ver videos de la posta, de TikTok que duran de 1 minuto, de 30 segundos a 1 minuto. Chévere, está bien. Pero yo siempre digo que nosotros tenemos que ir más allá de lo que estamos viendo. O sea, incluso decir, ok, Dani en este video de la posta hablando de los candidatos a alcalde dijo esto, ok, vamos a profundizar, pero la gente se queda con esa información. Y en una era en la que estamos saturados de información por todo lado, creo que lo más peligroso no es no saber, sino creer que sabes algo, porque no hay nada para mí más peligroso que una verdad a medias, Sí, porque puedes llenar esos vacíos con conclusiones aparentemente tuyas y prostituyes o alteras todo eso, ¿no? O sea, sí. ¿cómo logran, no sé, quizá fomentar también ese desarrollar ese pensamiento crítico en la gente y no decir, por poco que nosotros tenemos la verdad absoluta, que está claro que eso no lo vamos a encontrar en ningún En lado, ningún ¿no? yo creo que también algo que a mí me parece que te acoto, que es saber escoger la información que Ujú, consumes. Eso es súper importante. Y obviamente también, si es como que el ya posicionarse un medio que ya es creíble y que tiene una investigación detrás, también es difícil. Y nosotros en eso tenemos una gran ayuda, que es que la posta ya está posicionada como le quieran decir, si es un periodismo, si no ujú, ujú. es periodismo y ya es un medio que es influyente. Total. Entonces, obviamente, yo creo que es el saber enganchar. Yo creo que también justo lo que sabemos es que cada medio debes poner una información diferente. Nosotros TikTok le llevamos mucho y es mucho enfocado a los chicos
como Ujú. dice mi compañera, la chaviza. Sí, ya. Ajá. Entonces siempre me dicen, ¿y tú? ¿Sabes? O a veces yo no sé mucho de política porque obviamente también estoy en una cultura de aprender y todo. Y Ujú, es, creo que eso es lo que queremos como que transmitir. ujú, O sea, no les vamos a decir, ay, estos al candidatos y les vamos a dar la hoja de vida, ujú, sino más bien les sintetizamos o decimos cosas curiosas que a lo mejor no sabías. Yo no sabía que había 9 candidatos a alcalde. ujú, Entonces, es mucho de lo que los chicos no saben. ujú, Entonces, saber también escoger qué información debes poner ujú, para que a lo mejor la gente consuma tu contenido. ujú, Entonces, eso nos pasa un montón, pero siempre queremos como que hacer esta cadena de si pongo esto en TikTok, voy a poner esto en Instagram. Y entonces ahí formamos una cadena donde a lo mejor si quieres saber más, te vayas a otra red y te informes ujú, y tengas ya la información ujú. completa. Y tú que estás ahora desde dentro ya de la posta, ¿sientes que la posta es un periodismo, aparte de independiente, perdón, que es lo obvio, sino un poco más subversivo? O sea, como que criticas el sistema, criticas el status quo y sobre todo como que intentan desenmascarar cosas que quizá la prensa tradicional no te quiere mostrar. Sí, 100%. Es súper curioso porque justo nosotros en los comentarios continuamente que revisamos y que leemos es, eso no, eso pasa todo el tiempo en Cuenca. Eso no puede pasar en Cuenca. O sea, la corrupción no puede haber. O sea, no está bien que la gente piense que al estar acostumbrado y que no hay un medio que intervenga o que como que como que saque esos trapitos al sol, piense que es normal. O sea, estamos normalizando algo que nos está, o sea, que Acabando. nos está acabando y que nos hace daño a todos, a todos nosotros. Ujú, Entonces no me parece, y creo que eso es algo que la Posta tiene muy en cuenta, que es como que hacemos algo que los otros medios no se atreven, ujú, porque demandas tenemos, ujú, problemas tenemos, que nos llaman, que por poco amenazan, tenemos, o sea, ujú, pero eso es algo que creo que nos ha ayudado a salir adelante, o sea, a decir, o sea, nosotros no somos de nadie, nosotros decimos la verdad. O ujú, sea, esto es lo que es y ustedes vean qué hacen con esta información. ujú, Entonces es súper curioso, pero a ujú, mí creo que en estos días me he dado cuenta de que la gente cuencana ujú, está normalizando algo que está mal en ujú. la política, Total, que es la corrupción. que es la corrupción Y, 100%. y ahí hay un tema que yo he citado en algunos podcasts, de hecho han venido algunos candidatos acá al podcast con el tema de la corrupción, porque en los debates corroboré algo que yo venía pensando ya hace mucho tiempo, o sea que las ideologías están buenísimas, chévere, o sea, bacán, pero sobre todo todos dan soluciones muy populistas. O sea, por ejemplo, es que el problema de la seguridad, no, es que voy a poner policías ok, ¿por qué en lugar de eso no mejoras las condiciones de vida de la gente y les das unas mejores condiciones materiales con De, tantos recursos que tenemos para que esa persona, que quizá es un futuro delincuente porque no le quedó de otra, sea un futuro profesor, un un científico, profesional un profesional que estudie. que sume a la sociedad? O sea, Sí, todos es como que sí, hay delincuencia, entonces voy a reforzar la policía. Y, ok, o sea, no digo que esté mal, pero estás atacando el síntoma, más no el problema de raíz, ¿no es cierto? la educación 100%. Totalmente. Y cómo, pero sobre todo me parece muy curioso hoy en día con tantas cosas que estamos viviendo de Ujú. inseguridad y todo eso. No sé si ahí ustedes hablaron con los cabecillas, digamos así, de su trabajo, que cómo lidiar con esto. O sea, supongo que en Quito, no sé si, por lo que escucho, quizás sí les han amenazado, le han dicho, oye, Sí, cuidado con sacar ciertas noticias, o verás, te va a pasar algo. O sea, cómo sobrellevar eso y vivir con ese miedo de que quizá, y si sí es verdad, me explico, y si me llega a pasar algo, como digo, hoy en día no se sabe, sí. entonces, ¿cómo surfean eso ustedes o cómo conviven con ese miedo? Bueno, como ahorita es la segunda semana, no ha sido tan heavy las cosas, Aquí en como, Cuenca. ajá, aquí en Cuenca, porque en Quito sé que tienen un montón, ellos son muy como que seguros en sí, o sea, Ujú, ellos guardan su privacidad y todo, pero obviamente los que son más como que amenazados o algo así son la gente que sale todo el tiempo en cámaras, que ujú, obviamente es Luis y Anders, que están atrás de los grandes, o sea, más o menos por su trayectoria son los que a lo mejor están más amenazados. ujú, Pero de hecho ahora no, estamos
tranquilos, llevamos la seguridad bien, siempre tenemos llave en la puerta. No son públicas la ubicación de nuestras oficinas tampoco. Ah, sí, Sí, ah, ok. no, le tenemos un poco ahí, porque bueno, no sabemos qué clase. Hay gente que odia la posta, entonces más bien queremos llevarlo eso en privado, Ujú, por ujú, cualquier cosa, ya para nuestra seguridad propia. ujú, Eso, pero como que amenazas así todavía no hemos recibido, y ojalá que no, porque ujú. obviamente es como que irse, obviamente, a algo que no hemos vivido y como que vivir con de: "Ay, sí me va a pasar esto", y porque Del- soy de la posta me van, pues, claro, que no total. debería de pasar, pero No, de ley, obviamente no, y exacto, a la gente le no. importa muy poco es eso y es algo que se está perpetuando a través de microactos de corrupción, incluso digo yo. Hay un texto que siempre lo he mencionado, bueno, cuando ha habido la oportunidad, de Leonardo Hernández Walker, que se llama Bobos o Vivos, donde él habla básicamente de este problema de la viveza criolla, que Ujú. son esos microactos de corrupción que perpetúan la situación de un país que va en decadencia, o sea, es igual nadie me ve, igual todos lo hacen, o sea, y a la final estás manteniendo que las cosas sigan de la manera en la que están, ¿no? Entonces Sí, yo creo que la corrupción, obviamente, en una cultura del individualismo, por eso como psicólogo a veces me molesta un poco el hecho de este coaching motivacional y ve por ti, por ti, por ti, que sí está muy bien, sí, estoy totalmente de acuerdo que la salud mental individual es importante, pero a nivel, no, no, más bien, no nos tenemos que olvidar que somos producto también de una sociedad y sí, que la sociedad nos hizo a nosotros también. Entonces creo que los cambios individuales sí son necesarios, pero no son suficientes. O sea, no, hay que generar espacios, por ejemplo, no es yo a todos los políticos que han venido, no es que me case con ningún político para nada, para mí, hasta que no ves resultados, claro, todo lo contrario. Entonces, generar espacios, y ahora con el poder de las redes sociales, yo creo que tienes la capacidad de informar, de ser revolucionario, de ser sí, anarquista y estar ahí peleando, peleando y generar esos espacios de concientización. Y creo que consideras que la posta, de hecho, es uno de esos, ¿no? O sea, como sí. que rompe todo lo establecido hasta ahora. Pero ¿cómo ha llegado o cómo tú lo ves? Supongo que en la capacitación fuiste conociendo incluso la historia un poquito de la posta. Sí, sí. ¿Cómo se llegó a consolidar de la manera en la que hoy todo el mundo ya le conoce? Porque el que menos sabe quién es el rostro de la posta y qué es la posta, sobre todo. Es súper curioso porque siempre nos cuentan la historia de cómo comenzaron ellos, Ujú, como con un suscriptor en YouTube, como con en un cuarto con 3 personas en un escritorio todos trabajando. O sea, yo creo que eso es la esencia de la posta, el haber trabajado tanto y el haber buscado una nueva forma de comunicar, el hecho de saber a dónde quieren ir y cómo quieren hacerlo. ujú, Entonces, no sé, es que es como que todo un mundo. Yo siento que la posta es un mundo ujú. diferente en el que Total, de estás ley. y a mí me ha motivado a, no sé, a ver la política de una forma diferente. Ujú, Yo tengo 22 años y antes de eso no sabía nada de política, o sea, papi, ¿por quién voto? Entonces, yo creo que eso quiere la posta, el informar a la gente y ujú, decir, toma buenas decisiones, porque a la final no es, ay, ya, otro candidato, no, a la final es tu futuro, es la educación, es la salud, o sea, todo eso es un tema que nos incluye a todos, a ujú, los jóvenes, a los adultos, hasta a los niños. Entonces, ujú, yo creo que es el querer saber y informar a todos. ujú. Esa es la esencia de la posta, pero informarlo de una manera diferente, nada más. ¿Cuántos años tiene la posta, perdón, en el mercado, digámoslo 5 así? Cinco años. años. Ok, Celebraron, sí, hace poco su fiesta de 5 ok. años. Y al principio igual, o sea, bueno, es que hace 5 años no sé qué Claro, tan... luchaban contra Exacto, a medios eso gigantes voy. nacionales en los que Ajá. decían, ay, este medio digital no sabe nada, no le crean. Entonces yo creo Ujú, que el luchar contra esos medios tradicionales y decir, hay un medio digital, ¿quién va a ver las redes sociales? O sea, diciendo que, que las redes sociales en un futuro no van a servir y ahora claro. ellos son el medio de comunicación más grande o más grande de Ecuador, o sea, Ujú. es de eso. Y yo creo que el imponerse ante medios de comunicación que no les veían como competencia y todo, Y sobre todo que ahora están perdiendo más bien credibilidad aquellos gigantes que en su momento quizá que no quisieron quieren aplacar sacar a ellos. noticias que la posta sí Claro. saca, aunque nos Ujú, digan venidos a un partido, venidos a ujú. otro, pero a la final Y en es ese sentido son totalmente independientes, o sea, independientes, ok. totalmente. O sea, si tenemos la información de algún político, tenemos del otro y sacamos de todo por igual. Yo Ujú, creo que eso también es lo que le define a la posta, el ser imparcial, el ser, les vamos a decir las verdades a todos los políticos, ujú, no nos vamos a vender a uno y decirle vamos a sacar a este y nada más. ujú.
es a todos por igual, Ujú. a todos los... Y yo, y yo, sobre todo ahí también creo que es deber de cada ciudadano también empezar a investigar o a manejar su propio pensamiento crítico, ¿no? O sea, desarrollar esto, porque, como vuelvo y repito, para mí la verdad no es un lugar al cual llegas, sino un sitio al cual te acercas mediante procesos de Ujú. investigación, incluso de espacios, perdón, de diálogo, o sea, donde la gente inclusive te vas a topar, o sería lo más sano para mí, encontrarte con gente que piense totalmente diferente a ti. Por eso yo digo que es una de mis debilidades, o no sé si es una debilidad, es que yo soy muy inseguro de lo que sé, ¿me explico? Pero bien, lo intento ver como una ventaja en el sentido de que no me caso con ninguna idea, porque tú, Dani, puedes venirme y decirme, idea, oye, el fascismo es bueno por esto, y yo me quedo como que, ok, será, ¿me explico? O sea, no es, Junto. exacto, es como que, chuta, a ver, la Dani me dijo esto, voy a ver, y digo, ah, ok, tiene lógica su punto, pero no estoy de acuerdo con eso. O sea, pero, o sea, yo creo que saber discernir la información, qué te aporta, qué no, y sobre todo abrir estos espacios, como tú dices, ser imparcial ante la información que estás recibiendo para fomentar tu pensamiento crítico. O sea, que creo que hoy en día nos falta bastante porque las redes sociales tienden a polarizarte, que eres de derecha o eres de izquierda, eres pro Ajá, aborto o eres pro vida, eres, eres acá. Le traje a sí, Cristian Zamora, acá claro. al podcast y mucha gente me dijo, ah, ya te vendiste él y Claro, fue como que, pues, izquierda de y fue como que, si revisas el canal de YouTube, han venido todos, o sea, no es que he traído a uno, o sea, suele decir la gente, o sea, ya si está exacto. bien y es, no está vendido, porque habla bien. O sea, Ujú, yo creo que se felicitan los logros y ujú, también se muestran los errores de la gente. total. Y eso sí, o sea, Ujú, 100% es, para mí es de eso también. Entonces, si alguien hace algo malo, lo dices, y si ujú. hace alguien bueno, lo felicitas. Y así es la política también. Y Y sobre eso todo, deberían hacer los medios los y, y, medios de comunicación. y es muy interesante esto, lo que tú dijiste, por ejemplo, a título personal, que te fuiste nutriendo también en esta área política Sí, y quizá viendo ciertas cosas que ignorabas, porque a mí me pasó eso, o sea, cuando ya me comencé a inmiscuir en la sí, política, yo dije, mierda, esto pasa, es en serio, esto es la gente, los políticos pueden llegar a hacer esto, costillas del pueblo, o sea, es como que te dan lo que hablábamos, un cachetazo de realidad y te enseña a ser incluso más responsable con tus decisiones políticamente hablando, ¿no? Porque precisamente te da esa sensación de que, o esa mochilita de responsabilidad de que una decisión de un voto, por ejemplo, puede determinar el futuro de una ciudad, en este caso que estamos a la vuelta de la esquina de las sí. votaciones de alcalde. ¿Qué sientes que ha cambiado en ti con la visión de la política, sabiendo que tenías estos contrastes de quizá antes verlo con un poco más de distancia, pero ahora ya estar inmiscuida en esto y estar informándote todo el tiempo y consumiendo? Obviamente, pues la parte laboral, ¿no? Pero Sí, estamos también. claros que repercute también El, en ti, ¿no? O sea, ¿qué contrastes ves en...? es full interesante porque yo llegué a la posta y no sabía nada de política. Ujú, Tengo obviamente mis ideologías muy ahí sobre la mesa y muy claras, pero no conocía nada sobre la política de Ecuador, sobre lo de Cuenca, nada. ujú, Sabía quién era el alcalde y sé quién es el presidente, pero no qué hay detrás. Entonces ellos te bombardean de cosas y lo primero que me dijeron es profundiza toda la política. Y obviamente veo un antes y un después, porque ahora 100% me informo todos los días, trato de ver noticias, sigo a todos los medios de comunicación, leo un montón sobre eso, y es como que el hecho de que pasen estos actos de corrupción o sobre los candidatos, y eso me indigna más como ciudadana, ujú, porque pertenezco a Cuenca. ujú, Entonces yo creo que sí es importante y creo que eso es lo que siempre queremos comunicar también ahora en la posta Cuenca y en TikTok, que siempre es, o sea, ¿qué quiero informarles a los jóvenes? ¿Qué ujú, propuestas quiero? Justo teníamos un diálogo sobre TikTok, ujú. que era, ¿qué les, o sea, cuando vi el debate también, y era, ¿qué están ofreciendo los candidatos para los jóvenes? ¿Por qué se olvidan de los jóvenes? No porque el hecho de que no consumamos a lo mejor mucho las noticias, o a lo mejor nos falta informarnos, pero ¿por qué no hay propuestas para los jóvenes? Yo creo que nosotros somos los que les damos un futuro a la ciudad y que les damos como que la alcaldía. Y eso Ajá. pasó, me pasó mucho, yo siempre pongo el ejemplo con el Pedro Palacios, Ujú. que es que los jóvenes le dieron. O sea, un señor de un sector privado que llegó para ser alcalde, que nadie le conocía, pero los chicos estaban cansados de los políticos. Exacto. De hecho, a mí me pasó eso porque yo no voté,
porque estaba, bueno, en esa época estaba en un proceso de internamiento por el consumo de drogas y todo eso. Entonces yo cuando me enteré, ya en una de las visitas con mi familia me dijeron, porque me ha gustado, sí, no toda la vida, pero de un tiempo atrás como que despierta responsabilidad civil, digamos así, Sí, de 100%. informarse, decir, ok. Y les pregunto, digo, ¿cómo fueron las elecciones? Dice, ganó Pedro Palacio. No tenía idea ¿De de quién quién era. era? Nadie sabía quién Y, era Pedro y, Palacios. y de hecho mi primer pensamiento fue lo que acabas de decir. Fue como que, ok, al menos es alguien nuevo. ¿Me Estoy explico? cansado de la De lo política mismo. tradicional de Exacto. Cuenca que siempre pone a la misma gente en Ujú, puestos. ujú, Entonces yo creo que eso, o sea, yo creo que los jóvenes ya nos estamos dando cuenta y lo más importante es las nuevas propuestas, o ujú, sea, que necesitamos. Y eso es lo que yo me preguntaba al ver los debates y todo, por eso te digo, yo siento que sí soy una Dani que sabe un montón de no sé todo de política, pero sabe un poco más. Y me gusta cuando me reúno con mis amigas y todo, siempre estoy hablando y ya empiezan esos diálogos que a lo mejor, ay, ¿por qué vas a votar? O sea, ¿por qué debes votar? O has visto las propuestas y ya viene como que una conciencia más crítica sobre la política. y viene esa frase, un día eres joven, al otro te sientes a debatir de política. ¿Por qué vas a- Yo hasta con mi papi dialogo un montón de política y obviamente tenemos muchos contrastes, pero es muy interesante porque al final yo le doy mi opinión como una joven y él me da su opinión. Y de hecho alguna vez yo puse un tweet que quizá fue un poco grotesco, pero no lo pude suavizar, porque decía, creo que la política se debería hablar desde la mesa, desde la casa, o sea, no diciendo, por ejemplo, apoyando a ese partido, porque esto, porque si no, oye, a ver, esto te ofrece la derecha, esto te ofrece la izquierda, qué partidos son de derecha, qué partidos son de izquierda, cuáles son las propuestas, entonces te vas educando en ese ámbito para que cuando seas de grande no votes por ningún pendejo, puse así literalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces la Ujú. gente vota por el sentido de conexión emocional más que por la propuesta, porque un candidato te puede caer bien. Y de hecho, con todos los candidatos que han venido, no solo a alcaldes, sino a prefectos, a concejales, ha habido un buen feeling. Y digo, como tipos, son unos tipos, o sea, son súper chéveres, pero eso no habla para nada el cómo te vas a desenvolver Y en él tu cómo va a trabajo. ser su futuro político cuando Eh, ya sea Exacto, porque una puede ser autoridad. que seas un incompetente, o sea, y está bien, o sea, pues me pongo un ejemplo, o sea, tú y yo me dices, oye, David, ¿sabes qué? Necesito que como psicólogo me des una charla de prevención del consumo de drogas en tal escuela. Pero dando charlas, o sea, puedo ser psicólogo profesional, no sé, por ahí te caí bien, lo que sea, pero me llevas a hacer eso y vale y paloma, o sea, lo hice mal, lo hice despotamente, entonces, No sabes tratar a la no sé gente. Sí, tratar a la gente, entonces de una u otra manera, el sí, cómo sea yo en mi vida cotidiana no implica del todo cómo me voy a desenvolver pero en en mi tu vida trabajo. profesional, Exacto, y, obviamente. y por eso la gente tiene que leer el plan de trabajo, leer cuáles son sus propuestas, y no solo las propuestas, sino cómo las vas a llevar a cabo. Y yo creo, o ¿Qué sea, tan reales son? exacto, sobre todo, y hay algo, Dani, no sé si estoy equivocado y hay qué piensas tú, pero yo no puedo creerle, o sea, créeme, más bien te lo cambio por esto. Yo creo que le creería más a un político si me dicen, verán, mis propuestas son estas. Ta, 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 ta. Sin embargo, tengo que ver, y si es que gano, y llegar a ver cómo se va la administración anterior. Porque puedes tener 1000 propuestas y medias, pero llegas y no hay dinero, ¿qué haces? O sea, ¿cómo se van a realizar todas esas propuestas que te dijo que van a hacer? Así, a mí me pasa, ahora me pasa un montón que escuchas las propuestas que a lo mejor tú dices que gara que vayan a hacer un nuevo estadio, va a venir a por poco Bad Bunny, y sí voy a votar por él, porque, o sea, ¿qué tan real es que haga un nuevo estadio en Cuenca? ¿Qué tan real que haga un aeropuerto? Pero yo creo que lo que debe ser realista es, a lo mejor, ¿qué puede hacer por lo que está pasando ahora? O sea, y nomás hasta que pienses que es tonto, pero ¿qué pasa si hago un refugio de animales? Ujú, O sea, que es más creíble que vas a hacer un estadio. ujú, Entonces, yo creo que a los jóvenes eso también les falta mucho. ujú, Es sobre estudiar las propuestas y saber qué es ujú. lógico hacer y no Claro, creerme lo que me van a vender en una campaña, ujú. porque al fin y al cabo es quién vende más en las Exacto, campañas, quién exacto. tiene mejores propuestas y quién Ujú. no. Yo justo hoy estaba viniendo de terapia de la rodilla. Y decía, estaba pensando, ¿no? En esos chances que a veces uno tiene. Y digo, a la final en la política, la plena gana el que mejor miente. El mejor miente, el El mejor que mentiroso, hay que el saber mejor mentir mentiroso para estar en la gana. política. ¿Por qué? Porque no te están, muchas veces construyes castillos sobre fantasías. Y cuando se derrumba, mucha gente dice, ah, es que sí, bacán, le falló, cagó, pero también hay que hacernos cargo de lo que nos compra y dices, chucha, me equivoqué, le di el voto a ese man.
o sea, la cagué, no estudié, no analicé las propuestas, es como ponerte un negocio y yo que diga, el día de mañana voy a poner un mall del G aquí en Quinta Chica. Y va a ser como que, brother, en serio, seguro, eh, No tiene sentido. tienes que Ajá. hacer el estudio, analizar a profundidad todo eso. Sí, ¿sabes lo que me pasó este tiempo que justo estábamos conversando después de ver el debate? Ujú, Que es interesante también ver los debates, aunque ya no hay esa, ese picante de antes, pero bueno, y era como que me preguntaron, ¿qué piensas que está haciendo los políticos para los jóvenes? O ujú, sea, ¿qué propuestas oíste que te gustaron? Y yo dije, no hay propuestas para los jóvenes, o a lo mejor el tiempo no. Para mí se concentraron tanto en hablar o convencer a la gente sobre el voto, o sea, cambiarle a que vas a votar por el Paula, ahora vas a votar, o sea, no, en dar propuestas. A mí, yo decía, me faltó propuestas sobre los acosos que viven las mujeres y las personas en las universidades. O sea, ¿dónde hay la seguridad ujú, para ver eso? O sea, ¿por qué no hay propuestas sobre eso? Es algo que está pasando y que se dice a voces, pero que es una realidad. O sea, ¿por qué no hay propuestas sobre la seguridad de que los chicos no pueden salir a las 10 de la noche porque les van a robar sus computadoras, sus medios donde estudian? O sea, ¿dónde está eso? ¿Dónde es una realidad que vivimos? O sea, por eso yo creo que los chicos se han desconectado tanto y me incluyo sobre la política tradicional, porque es lo mismo de siempre, es el escuchar el mismo discurso que tienen ellos y no buscar una forma diferente en donde diga, o sea, yo quiero tener seguridad en mi universidad. Y yo decía, yo no sé lo que viven muchos universitarios porque siempre he dicho, he sido privilegiada de estudiar en una universidad privada donde no tenía todos esos problemas que a lo mejor que se viven en otras universidades y decían, no sé, pero les ujú. escucho a mis compañeros que están en otras universidades y todo, y es como que, o sea, ¿qué está haciendo la política por los Ujú, chicos, por los total. estudiantes, por los jóvenes, por la gente que no puede acceder a la educación? Ujú. Es que ahí entra lo que te digo, o sea, de que son sus soluciones muy populistas, que básicamente una definición quizás simple del populismo Ajá, es dar soluciones ideológicas a problemas materiales o soluciones simples a problemas demasiado complejos, como esto de las cárceles, que por ahí alguien dijo que no, pues hay más delincuencia, nos construyamos más cárceles. Y eso es no como que, es brother, o sea, espero que haya sido chiste lo que dijiste, porque está claro que una persona con un poco de pensamiento crítico te va a decir que eso es una estupidez. que la raíz de Eh, eso es la educación, es exacto. acceder a la Eh, educación eh, y 100%. exacto, y para poder acceder a esa educación, yo creo que el pedestal, perdón, un poquito más abajo de la pirámide es tener condiciones materiales dignas, porque si mientras no se mejoren las condiciones de vida de las personas, así le des de educación, si esa persona no se va a desayunar al colegio, no te va a rendir a uno que sí tiene para desayunar. Ajá, Entonces, son un montón de variables que creo que hay que tener en consideración, investigar, averiguar, y creo sí. que nuestro deber civil, como digo, es al menos estar informados y empezar en los cambios individuales que tengan un impacto a nivel social también. Creo que es lo más 100% importante. de acuerdo. Sí, yo creo que es eso. Yo creo que justo también acotando a la respuesta y a la pregunta que me hiciste sobre la política y si cómo me veo yo, cómo he aprendido Ujú, la política y yo creo que es una vuelta de 360 grados porque es como, ahora, obviamente soy empática, pero ahora veo, o sea, todo lo que está pasando y digo, o sea, lo importante que es saber escoger a los políticos que nos representan y lo importante es saber sobre sus propuestas y lo importante que es para que se desarrolle una sociedad. algo que me quedó es esta pequeña frase, no sé si has visto Mi Gala, tal vez, es un canal de YouTube, es súper Ya, bueno, y tuitearon algo con respecto al individualismo de hoy en día, que decían, mis cambios individuales no van a ser significativos, dijeron millones y millones de personas, que es lo que hacen que las cosas se perpetúen de la manera en la que están. ujú, Vuelvo y repito, soy enfático con esto quizá porque nos damos cuenta de que el hecho de que tú cojas, yo que sé, hablando del calentamiento global, por ejemplo, sí, que uses un vasito de cartón o un sorbete de cartón, chévere, pero ve las multinacionales cómo contaminan, entonces va a ser como que, ¿de qué sirve? Entonces, mientras nosotros quizá no logremos esos cambios significativos que quizá los niños sin educación, los niños que vivieron corrupción desde la casa, desde las instituciones escolares y todo eso, quizás sean futuros presidentes o alcaldes que van a replicar lo mismo, solo que bajo esta lupa de un puesto
social, digámoslo así, ¿no? Sí, Entonces yo creo que eso hay que tener mucho cuidado y sobre todo ser enfático en el cambio individual, pero sobre todo perpetuar como un efecto dominó en las demás sí. personas, ¿no? Dani, yo te agradezco muchísimo Ah, por tu tiempo. gracias, David. No, a Súper ti, chévere si igual. quieres decir algo finalmente, pues No, tienes no, tu micrófono. que sigan a la cuenta de la posta, no mentira, pero nada, que yo creo que Posta Cuenca. posta Cuenca, sí, sí estamos puesta QE, por pero no, que fue súper chévere, que te felicito por el podcast, Muchas gracias, Dani. que es súper chévere. Creo que el saber como que venir con diferentes invitados y diferentes perspectivas y todo es súper importante y eso, súper chévere. Me Sí, gustó un sí. montón. Gracias, Dani. No, como dije al inicio, se nos dio el fin después de Sí, creo que después de mucho tiempo, casi unos 3 meses detrás de esto, agenda. pero se dio. Y lo chévere que yo siempre digo que las cosas se dan cuando tienen que darse. Sí, Quizá fue el 100%. momento hoy. Gracias, Dani, nuevamente. A la gente que nos vio, que nos escuchó, pues espero que les haya gustado. Y como siempre digo al final, no se queden con nada de lo que hablamos aquí. Siempre vayan, averigüen, sáquenlo, Investiguen, investiguen. infórmense. 5 de febrero vamos a votar. Exacto. Seamos conscientes de nuestro voto para tener un buen futuro, como Ujú. siempre. Y nada, cuestionenlo todo, no se enamoren de sus ideas porque siempre lo único constante en esta vida es el cambio. Espero que les haya gustado, denle like, compártalo, nos vemos la próxima. Nos Chao. vemos.